Padre rico, padre pobre. Robert Kiyosaki desde muy joven, Robert Kiyosaki vivió un conflicto que sin saberlo moldearía toda su visión financiera para el resto de su vida. Por un lado estaba su padre biológico, el padre pobre, un hombre honesto, bien educado, con título universitario, defensor de la estabilidad profesional y la seguridad a través de buenos empleos y beneficios. Por el otro lado estaba el padre de su mejor amigo, el padre rico, un empresario autodidacta, sin formación académica, pero con una mentalidad completamente diferente respecto al dinero. Y fue en ese contraste entre ambas filosofías donde Kiyosaki descubrió las lecciones que transformarían no solo su propia vida, sino también la forma en que millones de personas alrededor del mundo comenzaron a ver la educación financiera. La principal diferencia entre el padre rico y el padre pobre no estaba en la cantidad de dinero que poseían, sino en cómo pensaban acerca del dinero. El padre pobre creía que el camino correcto era estudiar mucho, conseguir un buen empleo, trabajar duro, vivir con seguridad y depender de jubilaciones y beneficios del gobierno. El padre rico, en cambio, entendía que el dinero debía trabajar para él. Enseñaba que la verdadera libertad financiera no está en ganar un buen salario, sino en construir activos que generen ingresos constantes, independientemente del esfuerzo diario de trabajo. La gran trampa que atrapa a la mayoría de las personas es el ciclo interminable de trabajar por dinero. En cuanto reciben su salario, pagan cuentas, deudas, impuestos y gastos de consumo. Así, quedan pocos recursos para invertir en activos reales. Esta carrera de la rata mantiene a millones de personas atrapadas, trabajando cada vez más, pero sin llegar a construir riqueza realmente. El padre rico enseñaba que el secreto está en priorizar la construcción de activos desde temprano, incluso con pequeños pasos iniciales. Con cada activo adquirido, el flujo de ingresos aumenta, reduciendo gradualmente la dependencia del trabajo activo. Kiyosaki explica que, lamentablemente, el sistema educativo tradicional enseña poco o nada sobre finanzas personales. Las escuelas forman excelentes empleados, pero no enseñan a las personas a administrar su propio dinero. Las habilidades esenciales de educación financiera, como comprender inversiones, flujo de caja, activos, pasivos y estrategias fiscales, simplemente no forman parte de la mayoría de los programas escolares. Por eso, muchos profesionales bien formados con altos salarios aún enfrentan dificultades financieras a lo largo de su vida. Un concepto central del libro es la definición clara de activos y pasivos. Activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Esta distinción simple pero poderosa contradice lo que muchos creen. Por ejemplo, para el padre pobre la casa propia era un activo, pero el padre rico enseñaba que mientras tu casa principal consume dinero con hipotecas, mantenimiento, impuestos y seguros, no genera flujo de efectivo positivo. Así, la verdadera riqueza proviene de la adquisición de activos productivos. Inmuebles de alquiler, acciones, negocios propios, patentes, franquicias o cualquier otra fuente de ingreso pasivo. Otro punto que aborda con fuerza en el libro es el miedo a perder dinero. El miedo al fracaso financiero paraliza a millones de personas. Evitan los riesgos y prefieren la falsa seguridad de un salario fijo, aunque sepan que eso limita su potencial de crecimiento. El padre rico enseñaba que para crecer financieramente hay que aprender a lidiar con los riesgos de manera inteligente, estudiando, preparándose y creando estrategias para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Kiyosaki destaca además la importancia de desarrollar inteligencia financiera. Esto significa aprender a leer números, comprender balances patrimoniales, estados de flujo de efectivo y estrategias tributarias. Sin dominio de estos conocimientos, incluso personas que ganan mucho dinero terminan cometiendo graves errores financieros y viviendo endeudadas. La inteligencia financiera permite ver oportunidades de inversión donde otros solo ven riesgos o confusión. La mentalidad de trabajar por dinero es reemplazada por la mentalidad de hacer que el dinero trabaje para ti. Mientras la mayoría busca seguridad en el empleo, el padre rico enseñaba a buscar libertad a través de la creación de múltiples fuentes de ingreso. Esto incluye desarrollar negocios propios, invertir en inmuebles, acciones y fondos, y principalmente entender cómo funciona el sistema financiero a su favor. Otro aspecto esencial que se discute es el poder del apalancamiento. El apalancamiento permite que pequeñas cantidades de capital, bien administradas, generen retornos mucho mayores que el esfuerzo individual podría producir, ya sea a través de financiamientos, asociaciones, franquicias o sistemas escalables de negocios. El apalancamiento es el secreto detrás del crecimiento acelerado de grandes fortunas. Kiyosaki también aborda el peligro de la dependencia emocional,
del dinero. Muchas personas trabajan por miedo a perder sus empleos, miedo a no poder pagar cuentas, miedo a la inestabilidad. Este miedo los mantiene atrapados en carreras insatisfactorias, aceptando salarios por debajo de su potencial solo, para mantener un nivel de vida momentáneamente cómodo. El padre rico enseñaba que la verdadera seguridad no está en el salario, sino en la capacidad de crear riqueza independientemente de un jefe o una empresa. La mentalidad de inversión defendida por el padre rico no se basa solo en la suerte o en oportunidades esporádicas, sino en educación constante. El aprendizaje continuo es uno de los activos más poderosos que alguien puede acumular. Estudiar mercados, seguir tendencias, desarrollar nuevas habilidades y buscar mentores calificados son hábitos indispensables para quien desea crecer financieramente. Enseñanzas principales. Insights. Optimizados, los ricos no trabajan por dinero. Hacen que el dinero trabaje para ellos. Los activos ponen dinero en el bolsillo. Los pasivos lo sacan. El sistema educativo no prepara a nadie para la independencia financiera. La inteligencia financiera es la habilidad de gestionar riesgos y oportunidades, con conciencia. La verdadera seguridad no está en el empleo fijo, sino en la multiplicación de fuentes de ingreso. El apalancamiento financiero acelera el crecimiento patrimonial con estrategias inteligentes. La responsabilidad personal es la base para la creación de riqueza sostenible. Los ricos aprenden a usar las leyes fiscales a su favor. Los negocios escalables liberan al individuo del trabajo directo constante. Los fracasos temporales son parte natural del crecimiento financiero. La libertad financiera permite vivir la vida bajo los propios términos. Al profundizar su camino de aprendizaje con el padre rico, Robert Kiyosaki comienza a revelar con aún más claridad la gran diferencia de mentalidad que separa a los ricos de la clase media y los pobres. Mientras la mayoría busca seguridad, estabilidad y comodidad inmediata, los ricos desarrollan una visión a largo plazo y un apetito saludable por las oportunidades. Entienden que el verdadero juego de la riqueza no está regido por las reglas enseñadas en las escuelas, sino por las leyes invisibles de la mentalidad financiera. Uno de los primeros conceptos que el padre rico refuerza es el poder de la educación financiera autodidacta. En el mundo real prosperan no quienes obtienen buenas calificaciones escolares, sino quienes dominan el lenguaje y la lógica del dinero. Términos como activos, pasivos, flujo de caja, balance patrimonial, apreciación de activos y apalancamiento deben formar parte del repertorio cotidiano de quien busca independencia financiera. Ignorar estos conceptos básicos coloca a la mayoría en la posición de siervos del sistema, mientras unos pocos controlan los verdaderos mecanismos de generación de riqueza. Otro poderoso aprendizaje es el funcionamiento del ciclo financiero estándar. La mayoría de las personas trabaja por un salario que sirve para pagar cuentas, financiar consumo, saldar deudas y sostener un estilo de vida siempre un poco por encima de sus verdaderas posibilidades. Este ciclo vicioso genera una falsa sensación de prosperidad, mientras en la práctica perpetúa la esclavitud financiera. El padre rico enseña que el dinero debe dirigirse primero a la creación de activos. Solo después de construir un sólido flujo de ingresos pasivos es cuando se puede ampliar el consumo. La fórmula de los ricos es simple pero ignorada. Primero activos, después ocio. La escuela enseña a trabajar duro. El padre rico enseña a hacer que el dinero trabaje duro. Esa es la verdadera mentalidad de inversión. Mientras muchos temen al mercado inmobiliario, a la bolsa de valores o a emprender, los ricos ven cada uno de estos campos como oportunidades a explorar, siempre que dominen las reglas del juego. Educación continua, estudio de mercados y análisis de riesgos controlados son las herramientas que blindan al inversor contra los errores comunes de las masas desinformadas. El padre rico también explora en profundidad el concepto de flujo de caja. En lugar de mirar únicamente la cantidad de dinero recibido al final del mes, el verdadero inversor observa cuánto dinero entra y sale de sus cuentas de forma automática, incluso cuando no trabaja activamente. La verdadera riqueza no se mide por el salario, sino por el flujo de caja positivo generado por los activos acumulados. Cuanto mayor el flujo de caja, menor la dependencia del trabajo físico o intelectual. Otro punto central de la filosofía del padre rico es el papel de las habilidades emprendedoras. Saber vender, negociar, liderar personas, resolver problemas e identificar oportunidades son competencias indispensables para quien desea construir negocios sólidos. En lugar de buscar exclusivamente diplomas académicos, el padre rico incentivaba el desarrollo de habilidades prácticas y versátiles. La seguridad financiera no está en la profesión elegida, sino en la capacidad de crear valor y resolver problemas en el mercado. Dentro de esta mentalidad emprendedora surge la comprensión del poder del apalancamiento de personas.
Ningún gran negocio se construyó solo. Los grandes empresarios crean sistemas que involucran empleados, socios, proveedores y clientes, todos contribuyendo al crecimiento del emprendimiento. Delegar tareas operativas y enfocarse en el desarrollo estratégico del negocio permite al emprendedor expandir su actuación de forma exponencial. Otro factor que muchos ignoran es el uso inteligente de la deuda buena. Mientras muchos ven la deuda como algo negativo, los ricos aprenden a utilizar el dinero de terceros como herramienta de expansión. Un inmueble de alquiler, por ejemplo, puede ser financiado con crédito bancario, siempre que el flujo de alquiler cubra las cuotas y aún genere beneficio. El secreto está en garantizar que la deuda se utilice para adquirir activos que generen ingresos y no para financiar pasivos que drenan el capital. El padre rico también advierte sobre el papel nocivo de las emociones descontroladas en las finanzas. Miedo y codicia son dos extremos que llevan a muchos a tomar decisiones irracionales. El miedo paraliza e impide la acción. La codicia ciega y conduce a riesgos irresponsables. El inversor sabio aprende a dominar sus emociones evaluando oportunidades, con frialdad, cálculo y disciplina. Otro elemento determinante en la creación de la mentalidad rica es la visión de abundancia. Mientras el padre pobre veía el dinero como un recurso escaso que exige sacrificio y sufrimiento para ser conseguido, el padre rico veía el dinero como algo ilimitado, fluido y abundante, siempre disponible para quien sabe generar valor real en el mercado. Esta visión liberadora elimina el pensamiento de escasez y permite ver oportunidades donde otros solo ven dificultades. El libro también aborda el concepto de aprender haciendo. Muchas personas quedan atrapadas en la parálisis del análisis, esperando tener conocimiento absoluto antes de dar el primer paso. El padre rico enseñaba que el aprendizaje más valioso ocurre en la práctica, a través de pequeñas experiencias controladas, pruebas, inversiones progresivas y ajustes continuos. La acción precede al conocimiento completo, y el progreso constante corrige el camino durante el recorrido. Otro aprendizaje crucial es la disciplina con el propio nivel de vida. Mientras muchos aumentan sus gastos a medida que crecen sus ingresos, los ricos controlan su costo de vida incluso después de aumentar sus ingresos, manteniendo un amplio margen para reinvertir continuamente en la construcción de activos. Este autocontrol permite multiplicar el patrimonio mientras otros aún luchan por mantener las apariencias. Por último, el padre rico refuerza la importancia de crear legados duraderos. Construir riqueza no es solo acumular dinero para uno mismo, sino estructurar sistemas financieros que beneficien a futuras generaciones, empresas sólidas, proyectos sociales y un impacto positivo en la comunidad. La verdadera riqueza trasciende al individuo y crea frutos sostenibles que permanecen incluso tras su ausencia. Enseñanzas principales. Insights optimizados. Los ricos estudian el lenguaje financiero mientras la mayoría lo ignora. El flujo de caja positivo es la verdadera medida de riqueza. El emprendimiento desarrolla habilidades prácticas esenciales para el éxito. El apalancamiento de personas multiplica los resultados exponencialmente. La deuda buena se usa estratégicamente para adquirir activos rentables. El control emocional protege contra decisiones impulsivas y desastrosas. La visión de abundancia abre puertas donde otros solo ven escasez. La práctica genera más aprendizaje real que el exceso de teoría. Mantener el nivel de vida bajo control libera capital para reinversiones. El legado financiero multiplica el impacto de la riqueza construida. Al ingresar en las capas finales de la mentalidad financiera enseñada por el padre rico, comenzamos a entender un principio que está detrás de todo éxito duradero. No basta con construir riqueza. Es necesario saber protegerla, multiplicarla y blindarla contra los inevitables ciclos económicos. Kiyosaki nos muestra que mientras la mayoría aún lucha por sobrevivir financieramente, los verdaderos ricos operan en un nivel superior de juego, el nivel de preservación y expansión patrimonial a largo plazo. El primer pilar de esta etapa avanzada es el entendimiento profundo de los ciclos económicos. La economía global se mueve en ondas, periodos de crecimiento, estancamiento y crisis. Mientras la mayoría teme las crisis y entra en pánico, los ricos se preparan para ellas, anticipan oportunidades y muchas veces multiplican su riqueza, precisamente cuando el mercado cae. Las crisis son para los ricos liquidaciones temporales de activos valiosos. Quien está preparado compra barato, mientras las masas venden por miedo. El padre rico enseñaba que no existe mal momento para invertir. Lo que existe es mala preparación. Estar educado financieramente permite actuar con frialdad y estrategia, mientras otros actúan con miedo y emoción.
La preparación incluye reservas de emergencia, acceso a crédito inteligente, diversificación de activos y conocimiento de los mercados. Otro concepto fundamental en esta fase es la diversificación real. Mientras el inversor promedio cree que diversificar es simplemente tener acciones de diferentes empresas, el inversor inteligente entiende que la verdadera diversificación está en múltiples clases de activos: bienes raíces, negocios, acciones, participaciones privadas, regalías, fondos e incluso conocimientos intelectuales capaces de generar nuevos ingresos. Esta estructura blindada reduce drásticamente la exposición a riesgos específicos y amplía las posibilidades de crecimiento, incluso en escenarios adversos. El padre rico también alertaba sobre la protección jurídica del patrimonio. Las grandes fortunas se preservan mediante estructuras legales bien diseñadas. Holdings, fideicomisos, empresas, acuerdos familiares y planes sucesorios. Blindar legalmente el patrimonio protege contra demandas, conflictos familiares y cargas tributarias excesivas. El dinero protegido es el que puede ser transmitido entre generaciones, perpetuando el legado. En este nivel también entra en juego el concepto de dinero trabajando en capas. Los ricos no dependen de una sola fuente de ingreso pasivo. Sus activos trabajan de forma integrada. Propiedades generan alquileres, negocios generan utilidades, inversiones financieras generan dividendos e intereses, mientras propiedades intelectuales continúan monetizando. Cuantas más capas de ingresos automáticos se construyen, mayor es la robustez y resiliencia del patrimonio. Otro principio avanzado es la gestión inteligente de la liquidez. Riqueza no es solo tener muchos activos, sino también disponer de liquidez estratégica para aprovechar rápidamente las mejores oportunidades cuando surgen. Muchos inversores fracasan porque no tienen reservas líquidas para entrar en los mejores negocios durante las crisis. El rico preparado siempre mantiene una parte de su capital en activos líquidos de fácil movilización. Kiyosaki también explora el concepto de educación perpetua. Incluso después de alcanzar altos niveles de riqueza, los verdaderos inversores siguen estudiando mercados emergentes, nuevas tecnologías, cambios fiscales y tendencias sociales. El juego del dinero nunca se detiene. Quien deja de aprender, inevitablemente pierde ventaja. La capacidad de adaptarse a nuevas realidades económicas mantiene al inversor siempre competitivo. Dentro de esta visión a largo plazo, el padre rico enfatizaba la importancia de crear negocios replicables y escalables. Empresas que pueden expandirse a nuevas regiones, multiplicarse a través de franquicias, licencias o sistemas digitales, poseen una capacidad casi ilimitada de crecimiento. Los mayores imperios financieros fueron construidos sobre sistemas replicables, que operan con o sin la presencia directa del fundador. Otro punto clave es la relación con mentores y asesores de alto nivel. Los ricos se rodean de especialistas, abogados fiscales, planificadores patrimoniales, asesores financieros, estrategas de negocios y contadores expertos, para tomar decisiones basadas en inteligencia colectiva calificada. El conocimiento de personas experimentadas protege contra trampas ocultas y potencia las ganancias. Por último, llegamos a la verdadera esencia de la riqueza, la libertad mental y emocional sobre el dinero. Para el padre rico, el dinero no debe ser fuente de ansiedad, obsesión o esclavitud. Debe ser un recurso dominado con conciencia, propósito y responsabilidad. Quien domina el dinero conquista la libertad de vivir bajo sus propios términos, elegir proyectos que realmente importan y construir un legado que impacte positivamente a las próximas generaciones. Kiyosaki cierra su filosofía dejando claro que cualquier persona, independientemente de su origen, formación o situación inicial, puede aplicar los principios del padre rico. La riqueza no es un privilegio reservado a pocos. Es consecuencia directa de mentalidad, educación continua y disciplina aplicada durante años. El mayor activo de cualquier persona siempre será su propia mente. Enseñanzas principales. Insights. Optimizados, las crisis económicas son grandes. Oportunidades para quienes están preparados. La diversificación real involucra múltiples clases de activos, no solo sectores de mercado. La protección legal blinda el patrimonio contra riesgos judiciales y sucesorios. Los ingresos automáticos en capas crean fortaleza financiera imbatible. La gestión de liquidez permite aprovechar oportunidades con agilidad. La educación perpetua mantiene al inversor siempre competitivo. Los negocios replicables permiten expansión exponencial y continua. Los mentores y especialistas protegen contra decisiones equivocadas. La libertad emocional respecto al dinero define la verdadera riqueza. La mente educada financieramente es el mayor
activo de todos. Ahora tienes el mapa completo de la construcción de riqueza según los principios del Padre Rico. Pero recuerda, lo que diferencia a quienes solo leen de quienes logran resultados es la aplicación diaria y práctica. Es el comportamiento continuo, alineado con la mentalidad correcta, lo que transforma la teoría en libertad financiera real. El conocimiento está en tus manos. El próximo paso depende de ti. Si has llegado hasta aquí, ya demuestras tu compromiso con el crecimiento real. Aprovecha y suscríbete al canal, activa la campanita y continúa siguiendo los próximos resúmenes optimizados que potenciarán aún más tu mente financiera y tu camino hacia la libertad.